Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Arequipa, la ciudad blanca, tierra del carnaval arequipeño y el huititi, el chupe de camarones y el rocoto relleno. Síguenos en los 104.9 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Estamos en Exitosa Perú, esto es Hablemos Claro. Es increíble lo que acabamos de escuchar antes de ir al corte comercial, el testimonio de lo que está viviendo la gente en el hospital Sergio Bernales. Es decir, ¿qué es lo que pasa? No hay oxígeno en el hospital, pero un momentito, sales a la calle y lo puedes comprar. No se pueden hacer placas porque encima les cobran 300 soles. ¿Qué tanto palabreo con el sí? Si tiene que pagar la gente 300 soles por un examen, por una tomografía o una radiografía, pero tiene que salir afuera, que le resulta más barato, supuestamente. O no hay medicamentos, o no hay manómetros que deberían estar en el hospital. No, pero sí hay afuera. Entonces, si hay afuera, quiere decir que hay. Entonces, ¿dónde quedó el artículo 82 de la Ley General de Salud? Que dice que en una situación como esta de epidemia, el Ministerio de Salud tiene la atribución de hacer uso de todos los recursos públicos y privados disponibles para atender la emergencia. Entonces, el primer lugar donde tiene que haber todo, medicamentos, oxígeno, manómetros y todo lo que sea necesario, balones de oxígeno y demás, es en los hospitales y los centros de atención de salud. Y es un problema de ineficiencia. O sea, ¿cómo es posible que el alcalde de La Molina, con $155.000, instale una planta en su distrito que encima es móvil, que puede llevar el oxígeno a ayudar a gente que lo requiera? O sea, ¿cómo es posible que el alcalde de un distrito pequeño pueda hacer eso? Lo que se podría hacer simplemente haciendo uso de los recursos que hay de una manera eficiente. Y sobre eso ha hablado Pilar Macete, ¿eh? Sobre la increíble ineficiencia de nuestro aparato estatal. Es decir, deberíamos tener un equipo de gente resolviendo esos problemas, viendo cómo diablos puedes hacer para producir oxígeno, generar oxígeno, adquirir oxígeno, y tienes ingenieros especialistas en ese tema que te tienen que decir cómo resolver los problemas y hacer lo que ellos digan que hay que hacer. Y lo mismo con los medicamentos, y lo mismo con el equipamiento, con todo lo que se requiera. O sea, no puede ser que tu respuesta dentro de los hospitales no hay, se acabó y que en la calle lo encuentres. Eso quiere decir que algo se está haciendo mal, porque lamentablemente en la calle no solamente está gente como la de Criogas, que son empresarios correctos, que no se están forrando a costa de la necesidad de la gente, que están dando precios razonables al oxígeno. Hay de los otros, de los delincuentes, de los especuladores, de los que están haciendo fortuna vendiendo el oxígeno 4, 5, 6, 10 veces su valor real. Entonces, eso puede ocurrir porque el Ministerio de Salud no está haciendo lo que tendría que hacer, que es tomar de una vez por todas el control y tomar las decisiones que hay que tomar. Y ahí no hay que tener contemplaciones y olvidarse de la forma. Estamos hablando de la vida de las personas. En fin. Karina, por favor. De verdad, es increíble lo que está pasando en medio de la necesidad de vivir de la gente, porque no estamos en una situación normal. Esto es una pandemia y los números son de espanto. Ahora nosotros nos vamos a ir directamente con un enlace con Juan Carvajal. Él es ingeniero, experto en datos, y yo lo vengo siguiendo porque hace un detalle desagregado, porque tenemos números por todos lados, pero él dice que falta transparencia, ¿no? Hay números de la DIRESA que son mucho más altos que los del MINSA, y eso que DIRESA alimenta MINSA. MINSA dijo ayer que casi estábamos en los 20.000 defunciones, muertos, pero la DIRESA tiene 8.000 más, es decir, 28.000, y esto, el SINADEF, tiene ya como 50 y tantos mil. Esto nos lo va a explicar Juan Carvajal. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa Perú. ¿Cómo está, Karina? Buenos días. Nicolás, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Explícanos estas cifras, y en realidad la ministra Barrios hace un momento nos ha dicho, ya aceptó, porque desde el gobierno decían pequeño rebrote y ya ha dicho hay un rebrote.
Entonces, esa es la realidad. Hay un rebrote y se refleja en los números que tú trabajas. Sí, correcto. Hay un rebrote y permíteme citar textualmente una declaración que hizo la ministra de Salud, Pilar Macetti, el 20 de julio, en Diario Gestión, donde ella indicaba textualmente: más confiable es el registro que hace las regiones, porque es muy simple y se hace en sistemas informáticos muy sencillos y jala toda la información. Como tú mismo dices, las directas alimentan al Ministerio de Salud. Sin embargo, hoy, pues, ayer al 4 de agosto, con cantidad de casos positivos, el MINSA publica en su sala situacional 439.890 casos. Sin embargo, la DIRESA publica 629.018 casos. ¿Por qué pasa eso? O sea, hay un desfase, es un montón de diferencia. ¿Por qué? Estamos hablando de cerca de 200.000 casos de diferencia. No se le está dando un seguimiento a lo que reporta cada directa. O sea, cada directa lo hace día a día. O sea, muy juiciosamente ellos lo hacen, publican su cantidad de casos, activos, recuperados, fallecidos, hospitalizados, UCIs. La sala situacional, lo que hemos venido pidiendo durante mucho tiempo. Nos indican que hay como cerca de 300.000 recuperados. Muy bien, ¿esos recuperados en qué regiones están? Los activos, ¿dónde están? ¿Están en Lima? ¿Dónde están? ¿En Junín? ¿Están en Ica? ¿Dónde están estos recuperados? Y esto es importante para ustedes porque he visto que esto lo piden todos los científicos de datos, ¿no? Todos están pidiendo lo mismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Nos puedes explicar? Yo no entiendo mucho. Eso nos permite hacer una trazabilidad en cuanto a la cantidad de contagios. O sea, una persona contagiada, qué contactos ha tenido y hacer el rastreo respectivo. No solamente, ok, te tomo la prueba y te vas a tu casa. No, hay que hacer un seguimiento más allá de esas personas con quien se ha contactado y lamentablemente eso es el fruto de la falta de seguimiento que no se ha hecho. Pero esto es el rastreo, Nicolás. Esto es para hacer el rastreo que en todo el mundo ha funcionado. Si es que no rastreas a las personas, se sigue diseminando y eso es lo que está fallando. Esto ya es el colmo. Mira, 5 meses y seguimos en las mismas. Juan, ¿y qué habría que hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas hacer para enderezar y corregir las cosas? Ok, bueno, hoy desde ya el decano del Colegio Médico del Perú ya viene evaluando, como saben, el tema de solicitud de una cuarentena focalizada o general prácticamente por 15 días. Y eso es algo que sí se necesita porque si yo veo solo la curva de crecimiento de la sala situacional, datos oficiales del MINSA, como dijo ya la ministra, hay un rebrote, pero muy serio, o sea, y hay que ver región por región. Se necesitan aumentar la cantidad de pruebas moleculares, no serológicas, no rápidas. Se necesita mínimo unas 80.000 o 90.000 pruebas moleculares diarias. O sea, hace un tiempo atrás se nos prometió 12.000 pruebas moleculares, hoy en día no llegamos ni a 5 ni a 6.000. Entonces, se nos están escapando ahí personas, se contagian. Hoy día, pues, cuarentena, entre comillas, en ciertas regiones no se ve. O sea, tú dices, uno, resolver el problema de las pruebas para tener una información más confiable, en un contexto bien complicado, ¿no? Porque hay una gran demanda de estas pruebas, ¿no es cierto? Pero en el otro lado, pero para eso pues es clave la información, ¿no? Si no tienes una información precisa, adecuada y confiable, no puedes tomar decisiones certeras, ¿no? Porque si tú ves que la epidemia se dispara en alguna región, tienes que meter cuarentena a esa región, te guste o no te guste, ¿no? Así es. Justo hace una semana atrás se aplicó cuarentena focalizada en ciertas provincias de Cajamarca y en otras regiones, pero ya ese rebrote ya venía pasando hace 3 semanas atrás. Hoy estamos escuchando lo que está pasando en Cajamarca. Es tremendo, o sea, los sistemas de salud han colapsado. Lo que los números dicen es que lamentablemente se está reaccionando cuando el problema ya reventó y no hacen un estudio preventivo. Claro, cuando la gente se empieza a morir en los hospitales, pues en las puertas de los hospitales esperando atención, es cuando reaccionas porque te das cuenta del tamaño del problema.
Pero para eso es tan importante lo que tú, no solamente tú, sino gente como tú está haciendo, que es el tema de las cifras, ¿no es cierto? Tener la información adecuada. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿cuál es la situación? A ver, en el caso de la región de Lima, tenemos que, vamos a ver dos cosas. Partiendo de que hoy día todo contagio, toda persona que tiene caso positivo precede a un fallecimiento. Entonces, si aumentan los casos, ¿qué va a pasar? Colapsa el sistema hospitalario, ¿no es cierto? Ahora, Lima, por ejemplo, a nivel de fallecimientos, con el tema esto de los excesos de fallecimientos, ya tiene a julio del 2020, comparándolo con julio 2019, ya tiene más de 30.000 fallecidos como exceso. ¿Y eso por qué? Por la alta cantidad de contagios y porque hoy Lima viene experimentando ya desde antes inclusive del 1 de julio y posterior al alta de la cuarentena, viene experimentando en muchos distritos aumentos progresivos. San Juan de Lurigancho. Pero según tu data, en esta pandemia, ¿cuántos decesos han habido solamente en Lima, tomando en cuenta el SINADEF, las DIRESAS y el MINSA? Ok, solamente en Lima, al 3 de agosto, según la última información del SINADEF, hay 51.000 decesos. 51.501 personas. Pero, ¿y todas de COVID? No, de COVID no. ¿Se puede desagregar? ¿Cuánto es el porcentaje que más o menos tú crees que solamente ha sido de COVID? Considerando que digamos, a ver, de manera general, la revisión de la data total del SINADEF nos indica un aproximado entre 49 y 50.000, entre sospechosos, entre confirmados, la cantidad de personas que han fallecido por COVID. Entonces, y en exceso estamos hablando de 54.000. Estamos hablando de cerca de un 95% del total del exceso que ha fallecido por COVID. Y si ese porcentaje claro que comparando las cifras, ¿no es cierto? Es decir, entre la gente que murió en este mismo periodo del año pasado y la que ha muerto este año, lo que ha ocurrido es que tenemos más de 51.000 personas. ¿A qué se pueden atribuir esas muertes? A algo excepcional que ha ocurrido, que es claramente el COVID. Ahora, lo que no se entiende, Juan, es por qué se nos ha estado dando una información. ¿Para qué? Para disminuir el impacto, digamos, no sé, político, anímico, ¿no? Porque hay una diferencia entre decirle a la gente han muerto 20.000 a decirle han muerto casi 50.000, ¿no? Correcto. Sí, eso se hubiese dicho desde un inicio, en abril, mayo, junio. ¿Por qué esperar recién? Cuando ya, digamos, entre comillas, se ha normalizado la economía, ya no hay cuarentena en muchas regiones. Si hubiese dicho de un inicio, la gente hubiese tomado conciencia de la real situación. O sea, nadie en este país ha sido exento a la pérdida de algún familiar. Claro, porque parecía ir lento, ¿no? Sigue, Nicolás. Aparte de Lima, ¿en qué otras regiones la situación es crítica? ¿Cuáles son las regiones donde las cosas, miradas desde la perspectiva de los números, está peor? Numéricamente, en rojo, ya lo sabemos hoy en día, Arequipa. Con decirles que solo comparando julio 2020 contra junio 2020, o sea, hoy, en este mismo mes, en el mes de julio fallecieron 2.600 personas. Y en junio, 1.200, o sea, más allá del doble. Entonces, esos números ya te indican cómo colapsó Arequipa. Tenemos Ica. Ica, en el mes de junio, fallecieron 1.220 personas. En julio, 1.290. O sea, aumentó la cifra. Aparentemente estaba controlada la situación, pero no. En julio, aumentó la situación. Otra situación similar es en La Libertad. La Libertad tenía una situación que estaba descendiendo, tanto la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos, pero en julio tiene ya una situación similar en número de fallecimientos. Un promedio de 2.200 fallecimientos junio y julio en la región de La Libertad. O sea, han retrocedido porque han regresado al repunte. Así es, y porque esas regiones no están en cuarentena. Pero en realidad nunca llegó a ocurrir
digamos, un declive, ¿no es cierto? O sea, llegamos a una meseta muy arriba, ¿no es cierto? Muy alta, ¿no? Y de ahí esto empezó a subir más, pero en ningún momento bajamos. Si hablamos en tema de contagios, según los datos oficiales del Ministerio de Salud, el máximo pico, tomando en cuenta la línea de tendencia de crecimiento, fue a finales de mayo e inicio de junio. Luego de ahí fue descendiendo gradualmente hasta finales de junio, pero ya luego se notó ahí un estancamiento. O sea, fue un descenso muy abrupto, pero se estancó a finales de junio e inicio de julio. Y justamente coincide en ese tiempo con que se cortó la cuarentena en muchas regiones, pero entre comillas, muchas regiones no la cumplían. A partir de la primera semana de julio, hasta ahora mismo, la curva de crecimiento se ha disparado. Que en este mismo momento estamos al mismo nivel como si estuviésemos en el 31 de mayo. O sea, hemos retrocedido en el tiempo. Como que si aún estuviésemos en cuarentena, pero no estamos en cuarentena. Juan, una precisión chiquitita porque se nos acaba el tiempo. Tú me decías que en Lima hay un exceso de muertes de 30.000 decesos en comparación del año pasado. Esto quiere decir, y si tú me dices que a nivel nacional hay 52.000, esto quiere decir que, o sea, más de la mitad se concentra en Lima. Los decesos, o sea, es la región que encabeza la pandemia. Sí, así es, efectivamente. ¿Y estamos preparados? Según tus números, en hospitales, en camas, porque tú ves camas UCI, ves todo esto. Ya creo que ya no hay ni una cama, ¿no? Y ahí es otro punto. O sea, a nosotros diariamente nos reporta en la sala situacional que al cierre de la hora que se informa, las camas UCI están al 95% ocupados. Y eso es día a día. Y la sala situacional no nos dice, oiga, en esta región hay tantas camas UCI, tantas hospitalizaciones. No nos dicen. Muy bien, muy bien. Juan, muchísimas gracias por tu intervención porque nos deja las cosas un poco más claras como siempre debieron hacer. Transparente. Juan Carvajal fue Juan Carvajal, ingeniero, experto en datos. Muchísimas gracias y recordar que en realidad las cifras oficiales de ayer del MINSA dieron 20.000 peruanos fallecidos. Son las cifras oficiales. Ojo, acá no están los decesos que fueron en la casa, nada de eso, y nos hemos convertido en el tercer país con más decesos en Latinoamérica. Mire lo que me acabo de enterar, Karina, y que es una señal de cosas que podrían ocurrir en todo el país. Esto que tanto se ha hablado sobre la relación entre la empresa privada y la sociedad, no solo el Estado peruano. La corporación Newmont, que es la accionista mayoritaria, y Yanacocha, que ha estado envuelta en montones de conflictos. Entre otras cosas, está donando esta semana una planta de oxígeno valorizada casi en $500.000 que podrían generar 720 metros cúbicos de oxígeno por día. Esto para el Hospital Regional Docente de Cajamarca. O sea, tú te imaginas que si esto, además que no debe tener como contraparte ningún beneficio tributario, es de alguna manera el hecho de que las empresas que se han beneficiado con la explotación de nuestros recursos le devuelvan al país, ¿no es cierto?, parte de lo que están ganando, sobre todo en una circunstancia en la que, por ejemplo, el precio del oro se ha disparado en el mundo. Pero para eso tú necesitas que el Estado articule. O sea, diga, ya, en Cajamarca hay que hacer 2, 3, 4 cosas.